Bien, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a los actos que corresponden a esta sesión dedicada a la obra de Gustavo Bueno y a la teoría del conocimiento, a la teoría de la ciencia, la teoría del conocimiento científico basada en el materialismo filosófico, que es lo que corresponde a la teoría del cierre categorial. Sí debo decir que esta mesa redonda se inscribe dentro de los actos que durante esta semana se celebran en este lugar, en este edificio que es la Sociedad Cervantina de Madrid, que es el lugar, el edificio en el que en 1605 se imprimió pues la primera edición del Quijote, valga toda esta redundancia. Quiero decir que estamos en el lugar donde se imprimió el libro que le vamos a hacer, es el mejor libro del mundo de la literatura universal, podríamos decir, y que está escrito en español. Entonces, hecha esta observación, que es un hecho absolutamente innegable, dentro de los actos de este congreso, pues hoy celebramos, presentamos esta mesa redonda dedicada a la teoría de la ciencia, a la teoría del cierre categorial del filósofo español Gustavo Bueno. Y para ello pues nos ha parecido oportuno extender la invitación y hacerla pública y contar con la presencia de dos personas que conocen muy bien la filosofía de Bueno, entre otras muchas. Queremos agradecer el apoyo y la difusión que desde Nódulo Materialista y los diferentes órganos de difusión del materialismo filosófico se ha hecho de este evento, de este acto, y me complace mucho ceder la palabra a estas dos personas que me acompañan, que son Iván Vélez y Carlos Madrid Casado. Iván Vélez a mi izquierda, Carlos Madrid Casado a mi derecha, que van a hacer pues una exposición que invitará después a un coloquio que sin duda es interesante. Evidentemente, como todos los actos que caracterizan las actividades pues, de Nódulo Materialista, de la Fundación Gustavo Bueno, de la Escuela de Filosofía de Oviedo, está siendo grabado y en los próximos días pues, lo subiremos a la red para que quienes no hayan podido estar aquí presentes, por las razones que sean, pues no se lo pierdan de cualquier manera. Ya sin más dilación y agradeciendo a todos ustedes su presencia, a Nódulo Materialista, la difusión del acto y a los invitados aquí pues su presencia y su intervención, pues me complace mucho ceder la palabra a Iván Vélez. Bueno, pues nada, muchas gracias a Jesús, a toda la organización que él mantiene con el ya acostumbrado vigor. Y bueno, pues vamos a dar unas pinceladas, ya lo adelanto porque claro, en un ratito, aunque estemos en un sitio tan ilustre, pues exponer algo tan profundo y tan complejo como la teoría del cierre categorial, pues se podrán imaginar que es prácticamente imposible. Aún así, pues vamos a tratar de deslindar algunos de los aspectos principales para que ello, pues sobre todo sirva de estímulo a aquel que nos haya acercado a esos 5 volúmenes que digamos que son el corpus digamos central, aunque siquiera por su soporte vegetal en forma de libros, que son la teoría del cierre categorial, pues ya digo que a ver si esto sirve de estímulo para acercarse a unos libros que no deben dar ningún miedo. No hace falta ser pues, un super matemático para entendernos, sino lo que hace falta es, como siempre ocurre con la obra de Bueno, pues tener ganas de trabajar y bueno, manejar las referencias que él te va dando y las que tú tienes. Entonces, bueno, pues ya que se ha hablado de corpus, digamos, en el cual está expuesta la teoría del cierre categorial y se ha hablado de Gustavo Bueno, pues parece interesante o pertinente dar una pincelada biográfica relacionada con el embrión de esta teoría del cierre categorial desarrollada por don Gustavo Bueno. Y a mí me parece que ese embrión, nunca mejor dicho, pues lo pudo empezar a percibir en su propio domicilio bueno, en su casa natal en Santo Domingo de la Calzada, puesto que los que hemos podido ver pues ese viejo caserón riojano, pues hemos visto que allí hay unos instrumentos que eran de su padre y probablemente de su abuelo, son instrumentos médicos, lo cual nos sitúa ya en algo que probablemente Carlos desarrollará con más profundidad, pues en esa idea de la ciencia que no es, digamos, descendente, no hay un grupo de ideas que descienden sobre los hombres en forma de teorías perfectas, sino que esas ideas y esos términos, esas relaciones que configuran el espacio gnoseológico, pues se van construyendo con aparatos. Entonces, por dar una primera pincelada, podríamos decir que Gustavo Bueno, en su infancia y en su niñez ya estuvo en contacto pues, con sillas para favorecer el parto de las mujeres, con jeringuillas, con una serie de instrumentos que irán vinculados a las ciencias médicas que tienen
mucho de quirúrgico, como mucho de quirúrgico tiene pues esta teoría de cierre categorial quirúrgico en relación a las manos, lógicamente. Eso por dar una primera pincelada, pero luego por ir a los hitos, y no me quiero extender, pues Gustavo Bueno ya lo ha explicado más de una vez, a finales de los 50, en Salamanca, tenía mucha relación con Antonio Colás, un profesor de bioquímica, con el cual pues él pudo ir entrando en conexión con laboratorios, es decir, un paso más allá que una clínica de Santo Domingo de la Calzada como la que él pudo conocer en su infancia. Por seguir con los hitos, pues hay que citar por supuesto su relación con el CSIC, este organismo con ese árbol de la ciencia, otro de los mitos que también darían para otros desarrollos, pues en los cuales él pudo degustar esos frutos del árbol de la ciencia, valga la metáfora, y de ahí pasaríamos a una vida universitaria muy importante, una universidad que además Bueno siempre la intentó mantener hasta que lo echaron malamente en aquella ciudad jornada, pues como una relación entre disciplinas en la cual se realimentaran unas a otras, una idea de universidad distinta a los compartimentos estancos que probablemente Jesús Maestro conozca mejor que nosotros. Es en los 70 cuando la teoría de cierre categorial empieza a ser publicada, existe un voluminoso trabajo de más de 3.000 páginas titulado Estatuto Nosiológico de las Ciencias Humanas, en el cual ya se trazan algunas de las directrices importantes de esta teoría de cierre categorial. La idea de esencia desde la teoría de cierre categorial será otro de los hitos, y luego ya los 5 volúmenes a los que he hecho alusión hace un rato, o algunos opúsculos que no por su escala deben ser tenidos en menos, como por ejemplo que es La Ciencia, que me parece que es del año 92, ¿no? 95. Y bueno, pues luego pues esos 5 tomos de los 15 anunciados que ya están publicados, y una serie de trabajos dispersos que podrían ir configurando un 6º tomo, ya largamente anunciado, pero que yo creo, y esta es una opinión personal, que se ha ido ralentizando un poco porque se está viendo que la teoría, por una especie de efecto de meandros, se va adentrando en otros campos y va adquiriendo nuevos desarrollos de los que luego hablaremos. Y yo con esto paso la palabra a Carlos. Bueno, lo que me gustaría exponer en mi intervención, aunque sea de una manera telegráfica, es algunos de los conceptos e ideas fundamentales de la teoría del cierre, y intentar señalarles por lo menos por dónde van, ¿no? Para que esto sirva un poco, pues como dice Iván, de estímulo para aquellos que quieran profundizar en el tema. Bueno, me gustaría comenzar resolviendo una cuestión, y es cuál puede ser la originalidad de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno dentro del panorama de la filosofía de la ciencia. Pues fundamentalmente, a mi juicio, es el siguiente. La filosofía de la ciencia es una disciplina que como tal está ligada prácticamente al siglo XX. La figura central en el siglo XX sería Karl Popper. Y una constante que viene rodando prácticamente desde el Círculo de Viena, desde el positivismo, pasa por Popper, llega a Kuhn, es que la ciencia es fundamentalmente teoría. Las ciencias son teorías científicas, conjuntos de teorías, discurso. Un discurso que generalmente viene esbozado en símbolos matemáticos. Pues bien, la originalidad que tiene la obra de Bueno, una primera originalidad sería la siguiente, y es subrayar en un primer momento que la ciencia no es teoría, sino que en la ciencia la práctica ocupa un lugar fundamental, y que la ciencia más bien sería, por así decirlo, una especie de saber hacer. Claro, esta posición es muy curioso porque durante la Guerra Fría esta concepción, digámoslo así, más ligada a la praxis de las ciencias positivas, pues había quedado un poco soslayada seguramente porque sonaba a materialismo, a marxismo. Se cuenta la historia de un famoso historiador de la ciencia, Rupert Hall, que en su juventud hizo la tesis con Bernal acerca de cómo la balística y los disparos de diversas máquinas pues habían servido a Newton de estímulo para su Principia Mathematica. Bien, lo curioso del caso es que cuando él adquiere un puesto en la universidad, otro eximio profesor de Historia de la Ciencia le dice que todo eso está muy bien, pero suena un pelín marxista. Esto nos lleva a que esa idea de que las ciencias no se reducen a conjuntos teóricos prácticamente se ha podido abrir paso, sobre todo en la filosofía anglosajona de la ciencia, a partir de la caída del muro. Es decir, cuando la Guerra Fría queda finiquitada. La prueba, a mi juicio, es que la corriente que a día de hoy se llama nuevo experimentalismo y que cuenta con figuras como Ian Hacking, Galison o incluso estas posiciones más ligadas a la sociología de la ciencia o a la historia de la ciencia,
pues han empezado a brotar a finales de los 80, principios de los 90 y sobre todo en la primera década del siglo XXI. Pues bien, la originalidad de Bueno es que esas posiciones con las cuales él está entroncando, Bueno las plantea ya prácticamente desde los años 70. Pero hay más. No es solamente que Bueno llame la atención sobre la técnica, sobre la práctica, sobre los aparatos, sobre las operaciones, más que sobre las teorías, las ecuaciones, los conceptos teóricos abstractos. Es que Bueno, además, busca regresar a la ontología, y eso me parece que es el vértice fundamental de la teoría del cierre. Es decir, Bueno no se limita a hacer una filosofía analítica de la ciencia, como hacen los anglosajones, donde, pues sí, te hablan de hechos, leyes empíricas, generalizaciones, inducción, deducción, abducción, pero prácticamente se mueve en una especie de vocabulario que queda cerrado en una especie de escolástica muy típica de las universidades anglosajonas. Lo que diferencia a Bueno es que Bueno intenta entroncar con las ideas del pensamiento filosófico tradicional. Es decir, intenta, como si dijéramos, poner esas ideas que surgen de las ciencias en conexión pues, con Platón, Aristóteles y con toda una tradición que pasa pues, por Santo Tomás y hasta llegar a nuestros días. Se trata de volver a ideas como todo, parte, materia, forma, categoría. Bien, ¿cuál es la idea fundamental de la teoría del cierre? Bueno, la primera idea es que las ciencias no surgen de la filosofía, las ciencias surgen de la técnica. Y, de hecho, la filosofía es posterior a las ciencias. Es decir, recordemos aquel lema escrito en la Academia de Platón arriba que decía «Nadie entre aquí sin saber geometría». Es decir, son las técnicas, en este caso las técnicas de los agrimensores egipcios, por ejemplo, que intentaban medir unos terrenos después de las inundaciones del Nilo, las que van a conformar la geometría. Y en ese sentido, una primera idea que aporta Bueno es que la madre de las ciencias es la técnica, no en ningún caso la filosofía. Claro, esto entronca con una figura fundamental, y es la segunda que, aunque sea así en forma de pildorita, quiero sugerir en la teoría del cierre, y es la figura que podemos llamar del sujeto operatorio. Para Bueno, el actor fundamental, el agente fundamental en la ciencia es el sujeto operatorio, es decir, el científico, en cuanto a agente activo. Pero un agente activo que no está dotado únicamente, como si dijéramos, de un discurso intelectivo, es decir, de un discurso racional que consiste en encadenar silogismos. P implica Q, tengo P, luego Q. No, no se trata de eso. Bueno no es Popper. Bueno lo que está señalando es que el sujeto operatorio, que es el agente fundamental de las ciencias, lo que tiene, antes de todo, y a través de lo cual se expresa su racionalidad, son las manos. Es decir, las operaciones quirúrgicas que decía Iván, el manipular sustancias, manipular aparatos, realizar observaciones, mediciones, experimentos. Y esto nos conduce a la idea central de la teoría del cierre, que es, como se pueden imaginar, la idea de cierre categorial. Bueno, lo que Bueno subraya es lo siguiente: los científicos, en cuanto a sujetos operatorios, cuya racionalidad, insisto, está más ligada a operaciones manuales que a operaciones mentales, van conformando, mediante operaciones con diversos términos y con aparatos, un campo. Un campo en el cual empiezan a aparecer ciertas verdades, ciertos teoremas, y que en cierto momento se cierra. Pongamos un ejemplo muy sencillo, tomado de la química. La química clásica queda más o menos formulada con la tabla periódica de los elementos. Bien, esa tabla periódica simboliza un cierre categorial. ¿En qué sentido? Pues que mediante operaciones químicas no podemos nunca salir de los elementos químicos que aparecen en ella. Eso es lo que determina, ya digo, un cierre. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el análisis matemático, que está ligado a los números reales. Mediante operaciones con números reales, las operaciones que todos conocemos, suma, resta, multiplicación, división, raíz, potencia, etcétera, siempre caemos en los números reales. Y eso va determinando un dominio más o menos cerrado. Pues bien, cuando los científicos, mediante sus operaciones, conforman eso, un campo que va cerrando, en el cual van apareciendo términos, operaciones, y mediante esas operaciones aparecen relaciones, pues por ejemplo, como las leyes de la mecánica, pues entonces se produce un cierre categorial, se produce el cierre de una categoría, es decir, un espacio acotado de la realidad en el cual los seres humanos han sido capaces, como si dijéramos, de aprender el funcionamiento de ciertos dispositivos experimentales en esa situación. Esto es lo que Bueno denomina cierre categorial. Y la tesis del cierre categorial tiene mucha importancia, por lo que diré ahora a continuación. Lo que sí que me interesa subrayar es que para Bueno no hay tantas ciencias como categorías, como pensaba Aristóteles, sino que hay
tantas categorías como ciencias. Es decir, en las operaciones científicas se van constituyendo ciencias. Y en esas ciencias son de las que surgen las categorías con las que luego nosotros pensamos el mundo. La teoría del cierre categorial, esa idea de, como si dijéramos, la acotación de determinados espacios de manipulación ligados a operaciones quirúrgicas, tiene muchas implicaciones. Voy a señalar aquí dos que me parecen que serían fundamentales un poco para que ustedes calibren por dónde va la teoría del cierre. Una es acabar con la idea del mito de la naturaleza. Como si dijéramos, las ciencias no nos enseñan cómo es el mundo. Porque las ciencias lo que hacen es, por ejemplo, una ciencia de laboratorio no trabaja con agua, trabaja con agua esterilizada. Trabaja con ratas que están controladas y criadas selectivamente. Es decir, la naturaleza no aparece para nada dentro de los cierres categoriales de las ciencias. Es decir, pensar que las ciencias nos descubren tal y como es el mundo no es eso. Porque ya están trabajando con una materia que ha sido previamente transformada. ¿Transformada por qué? Por las técnicas. Y la otra idea es, no por ello está diciendo la teoría del cierre que las ciencias no sean más que cultura, más que una construcción social, si les suena la tesis de los sociólogos. No está diciendo eso tampoco la teoría del cierre. Porque, por ejemplo, si nos ceñimos a la geometría clásica, uno podría decir, los triángulos rectángulos de los que hablaba Pitágoras no aparecen en la naturaleza por ningún sitio. Pero tampoco por ello el teorema de Pitágoras es una mera construcción de la cultura griega, porque sabemos que aparece también en la cultura babilónica, en culturas hindús, etc. Es decir, como si dijéramos, son elementos que se van desprendiendo de las culturas y están más allá de ellas. Por lo tanto, los contenidos científicos dibujarían una especie de, como si dijéramos, de relaciones que están más allá de la naturaleza, pero también más allá de la cultura. Les pondré otro ejemplo. Uno puede empeñarse en que, por ejemplo, la ley de resistencia de la electricidad es una verdad universal. Pero ¿cómo puede uno probarla, por ejemplo, en mitad de Marte si no tiene un voltímetro o no tiene un amperímetro? Es decir, necesita, como si dijéramos, recrear esos aparatos, volver a tenerlos. Bien, esto tiene también la interpretación de que el materialismo filosófico necesita ver de un tercer género de materialidad, más allá de la naturaleza y de la cultura. Eso es lo que nosotros llamamos M3, la materia terciogenérica. Finalmente, de igual manera que la teoría del cierre, ya digo, se opone al mito de la naturaleza y al mito de la cultura, la otra gran crítica y que tiene mayor interés, sobre todo en nuestro tiempo, es una oposición decidida al fundamentalismo científico. El fundamentalismo científico es esa creencia, que está muy en boga en la comunidad científica, de que la ciencia tiene la última palabra en prácticamente todos los asuntos. Bueno, lo que señala la teoría del cierre es que no existe la ciencia, lo que existen son las ciencias. ¿Por qué? Porque hay muchas categorías. Está la biología, está la química, está la física, están las matemáticas, y entonces no tiene sentido hablar de la ciencia como un todo, porque generalmente las ciencias entre sí tienen lugares, sus categorías, hay momentos en los cuales se solapan, chocan, y ahí precisamente es donde están luego las ideas filosóficas. Pues, por poner algún ejemplo muy sencillo, para que se vea el fundamentalismo científico. La mayoría si ustedes cogen cualquier libro de algún científico moderno, algún cosmólogo, etcétera, todos nos dicen que en el fondo es muy sencillo, todos estamos compuestos de quarks. Y te dicen, y la prueba que aducen es la siguiente. Sí, porque si a usted le extraemos un tejido, lo ponemos al microscopio, se verá que usted está compuesto de células, que a su vez se componen de una determinada de moléculas orgánicas, que a su vez se componen de una serie de átomos, y así hasta los quarks. Muy bien, y entonces parece que todo se reduce a la mecánica cuántica. Pero claro, ¿cómo explicar desde los quarks, por ejemplo, la morfología que tiene mi cuerpo humano? ¿O cómo esa morfología entronca con la selección natural o la selección sexual? Pues claro, ese salto ya no son capaces de hacerlo. Entonces, es muy interesante ver eso, cómo parece que el reduccionismo científico da la clave de todo, pero luego es incapaz de volver a explicarnos por qué suceden las cosas. Eso es lo que quiero señalar con la idea de que la teoría del cierre también se opone rotundamente al fundamentalismo científico, la idea de que hay una única ciencia, cuando no existe la ciencia, existen las ciencias en general. Y finalmente, bueno, pues mi compañero Iván les situará un poco en los últimos ríos que hay. Bueno, pues los ríos, las cuencas hidrográficas de la teoría de la ciencia, de cierre categorial, perdón. Pues, bueno, como hemos adelantado hace un momento, pues, y precisamente por esta distinción de disciplinas y de campos acotados con mayor o menor extensión, pues en lo que se puede llamar
todas las reservas que se quiera, Escuela de Oviedo, pues lo que sí que tenemos ya son ciertos desarrollos de la aplicación de la teoría categorial a determinados campos de la realidad, a campos que se irán configurando y desarrollando bueno, con la aplicación de esta filosofía de la ciencia desarrollada por Bueno. Voy a dar una relación también como sugerencia para que ustedes pues, que puedan, si les apetece, penetrar en estos asuntos. Por lo que respecta a las matemáticas, pues Carlos Madrid ha hecho matemáticas y física, pues ha hecho trabajos interesantísimos. Y ha hecho también muchos trabajos además que yo creo que son muy atractivos precisamente porque en ellos queda muy patente lo que acaba de exponer, como factores ajenos a esa ciencia pura pretendida pues influyen decisivamente en ella. Voy a citar, y también refutando el fundamentalismo científico que nos invade y que puede cada uno de ustedes cotejar cuando hay cualquier pregunta para qué hacer con cierto estudiante económico y dice no, para la ciencia, porque como invocando una especie de artefacto mágico que lo solucionara todo, cuando realmente, pues claro, las ideologías, el peso de las ideologías es fortísimo para desviar hacia un lado la investigación u otro, y esos lados además pues van más condicionados por unos intereses de grupo que precisamente por ese supuesto desarrollo perfecto de una especie de ciencias ya prescritas que simplemente habría que desenrollar o desarrollar. Bueno, pues un libro que es muy recomendable es este, por estas cosas que les digo, que es La mariposa y el tornado, en el cual trata, pues como su propio nombre indica, de todos estos efectos climáticos, de este tópico de si una mariposa mueve las alas en no sé dónde, desencadena no sé qué sitio, un caos absoluto. Entonces yo es un libro que les invito a que consulten, aparte de ver pues todas las pues, los artículos que ha publicado en multitud de sitios Carlos. Sergio Vicente, que no está aquí, pero que tengo bastante contacto con él, está también tratando de meterse en estos asuntos a primera vista áridos como son los de las matemáticas. Ya he dicho que Carlos también la física la ha trabajado. En la geología pues hay una tesis doctoral hecha por Evaristo Álvarez. En la etología hay multitud de trabajos, y muchos de ellos además en vídeo, digo porque estas cosas a veces depende de cómo se tomen por primera vez, pues uno se adentra más o menos en ellas. Íñigo Ongay de Felipe tiene muchas conferencias publicadas en YouTube hablando de la etología, que también es otro de los campos en los cuales la ideología tiene un peso fortísimo, y no hay más que ver cómo nuestros ilustres diputados aprueban una serie de decisiones en cuanto a los derechos de los simios, pues que, bueno, que como mínimo son discutibilísimas. Ya digo, Íñigo Ongay ha trabajado mucho estos aspectos y los sigue trabajando. En cuanto a la psicología, pues Juan Bautista Fuentes trabajó bastante estos aspectos, además relacionados con uno de esos de ese tipo de ámbitos, de esos tres ámbitos en los cuales nos moveríamos, el mundo de las sensaciones, el mundo, la llamada vida interior por algunos, o la vida psicológica, en fin. Y ya digo pues que Juan Bautista Fuentes ha trabajado bastante en ello, y también Marino Pérez, combatiendo esa otra idea, ese otro mito, porque en realidad la presencia de mitos es tan constante en la ciencia como en la religión, hay que decirlo así de claro. Marino Pérez ha combatido el mito del cerebrocentrismo, esa especie de nueva frenología que te acaba llevando a pinchar en determinada área o fortalecer determinada área del cerebro para que el sujeto que lo porta pues se comporte casi como un autómata que descarga o no la cantidad de adrenalina o de endorfinas o lo que sea necesarias, ¿verdad? En cuanto a las técnicas, perdón por la inmodestia, yo he trabajado un poco estos asuntos tratando de utilizar el prisma del materialismo filosófico en libros en los cuales yo me detuve en este se llama Agua, Máquinas y Hombres en la España preindustrial, pues todos aquellos procesos prerevolucionarios, porque están muchos de ellos íntimamente relacionados con el desarrollo o la acotación de estos términos. Es muy habitual oír decir que las cocinas medievales son los antiguos laboratorios de química. Bueno, no, desde luego que no lo son, por lo que acaba de expresar Carlos, no lo son.
pero cierto es que los morteros que utilizan para picar ajo, por ejemplo, los cocineros de una abadía cisterciense, pues están muy cercanos a los morteros que utilizan hoy por hoy para pulverizar cualquier mineral en un laboratorio de geología, por ejemplo. Bueno, pues el tema de las técnicas es un tema en el cual hay que insistir una y otra vez para alejarnos de esta especie de esfera separada de la realidad en el cual estaría situada las ciencias y al cual habría que acceder incluso con intenciones salvíficas, digamos. Las técnicas las ha analizado también muy bien Luis Carlos Martín Jiménez, en una gran profundidad, y por supuesto Lino Camprubí, que además de estudiar muy bien las técnicas, pues las ha vinculado también con esos intereses ideológicos que tanto nos ocupan y preocupan últimamente, como son los de la Guerra Fría, ahora que ya como ha terminado y parece que se avecina otra, pues tenemos material de estudio. Por último, no me quiero dejar en el tintero otro campo como es el de la economía, en el cual pues Javier Delgado Palomar ha trabajado bastante. Dicho esto, bueno, y la biología también, sobre todo en el campo de la teoría de la evolución, sí, pues con Pedro Insúa, que está aquí presente, y David Álvaro González. Sí, nos lo hemos dejado así. Bueno, y más, por supuesto, no vamos a que no se cierre la teoría literaria, con la teoría literaria. La obra de Ramón Rubinat en fin, quiero decir que la filosofía de Bueno es una filosofía en expansión, eso es innegable. Sí, a todo eso yo quisiera también hacer alguna apreciación final, quizá, en el espacio nosológico, en las ciencias que todo el mundo reconocería y cuyos nombres daría de inmediato, la química, las matemáticas, etcétera. Parece que se buscan resultados, que se buscan unas verdades, y unas demostraciones. Eso, digamos que son lo más coloquial que uno se puede encontrar a la hora de preguntar ¿qué entiendes tú por algo científico? ¿Qué resultados esperas? Pues algo de una objetividad absoluta. Son lo que se llaman las verdades de las ciencias. Se han desarrollado también desde el materialismo filosófico algunas derivaciones. Yo voy a citar una nada más, como es el campo de las ciencias políticas. Estamos acostumbrados en los medios de comunicación a que los analistas, probablemente presos de este mito de la ciencia, quieran dotar a su disciplina de una pátina científica. Y bueno, pues casi sería mover en un tablero que acotaría ese campo con la pericia necesaria para llegar a las conclusiones que exigiera el sistema. Gustavo Bueno hizo un libro en el año 91, me parece, dedicado al análisis de las llamadas, y en el título pone entre comillas, ciencias políticas. Esas comillas, así las entiendo yo, hay que tomarlas, sirve para tomar con cautela ese rótulo de ciencias políticas. ¿Por qué? Porque, claro, si en las ciencias, y de esta forma estos brochazos que estamos dando, un poco burdos, ¿no?, se buscan unos resultados y unas verdades, el teorema de Pitágoras no puede fallar, ni depende del sujeto operatorio, tiene que funcionar para todo el mundo. Claro, las ciencias políticas, pues como entendemos que las sociedades humanas están constituidas por grupos que se oponen a otros grupos, claro, ¿cuáles son los resultados óptimos? Contentar a todos parece imposible, no hay más que ver cómo solucionamos los de ISIS, cómo contentamos a los que quieren llevar al martirologio y a los que quieren escapar de él. Es imposible, ¿verdad? Bueno, lo que ha utilizado ahí es una especie de analogía, de congruencias entre el espacio nosiológico del que hemos hablado y las ramas y capas del poder. Bueno, no me voy a extender, es un cuadro que lo hemos utilizado un montón de veces, en el cual pues él distingue tres capas: conjuntiva, basal y cortical, haciendo una analogía biologicista de las sociedades políticas. Digamos que la cortical sería el envoltorio, la conjuntiva sería lo que habría en medio, y el núcleo estaría pues quizá en la capa basal, porque toda sociedad necesita de un territorio donde asentarse. Y pues digamos que cuando uno aborda ese libro se da cuenta que hay unas semejanzas, unas analogías con la teoría del cierre categorial y con el espacio nosiológico. ¿Cuál sería la verdad analógica con respecto a las verdades de los teoremas?
pues lo que Bueno llama eutaxia. Claro, la eutaxia es el buen gobierno, el buen orden, y eso es algo que es tremendamente inestable, muy alejado, por supuesto, de esas soluciones matemáticas a las que queremos aproximarnos y que solo se ven a menudo de forma retrospectiva. Esto nos metería en otros asuntos complicados, por supuesto, y quizá nos desviaría, pero yo quisiera también hacer notar que no debemos pretender que la realidad se agote solo en las ciencias, que es algo que también creo que ha dicho Carlos. Y bueno, pues con esto yo creo que por mi parte yo no diría nada más. Si alguien quiere decir algo, pues yo invitaría al público a intervenir. Yo simplemente, si se me permite, mencionaría algunas cuestiones teniendo en cuenta que muchos de los que estamos aquí presentes, muchos de los asistentes procedentes del Congreso Cervantino, proceden de la filología, y la filología no ha mantenido a veces con la filosofía la relación que cabría esperar. En algunas de las cuestiones que se han mencionado aquí, que mis compañeros de mesa han mencionado, claro, se ha dicho en un momento dado, con toda razón, desde los presupuestos del materialismo filosófico de Bueno, que las ciencias no son solubles en la cultura, es decir, la ciencia o las ciencias no son equivalentes a la cultura. Dicho de otra manera, la ciencia no es cultura. Esto, claro, sorprende a muchos filólogos, por ejemplo. ¿Cómo la ciencia no va a ser cultura? Pues no siéndolo, porque esto implicaría, ¿verdad?, una concepción genérica o cogenérica de las ciencias, donde todas las ciencias se reducen a una sola ciencia, ¿no?, a un saber humanista, donde hay alguien que lo sabe todo. Es una concepción orteliana que Bueno ha discutido en numerosos contextos, y además es que la ciencia es que rebasa lo que son las culturas. Además, tampoco la ciencia puede reducirse al lenguaje en el modelo popperiano, porque la realidad no está hecha de palabras. Es algo que a los filólogos les cuesta mucho aceptar. Los filólogos creíamos que la realidad se puede reducir a palabras, se puede reducir a retórica, pero claro, la filosofía no puede ser una retórica, las ciencias no pueden ser una mitología. Y esto es algo que a veces desde la filología cuesta mucho entender o cuesta mucho asumir. De tal manera que cuando se habla de materialismo filosófico en un contexto filológico, la gente automáticamente lo asocia a marxismo, por aquello del materialismo. Entonces lo confunde materialismo filosófico con materialismo dialéctico. Esto a los filósofos evidentemente les sorprende, porque dicen, ¿cómo se puede confundir esto? Pero los filólogos con frecuencia incurren en esta errata, vamos a llamarla así. Y claro, esto hay que superarlo. Hay que superarlo en este contexto, de tal manera que mesas como esta tienen sobre todo como pretensión por mi parte introducir un conocimiento del materialismo filosófico dentro de ámbitos sobre todo filológicos o literarios, donde las posibilidades de explotación y de uso y de promoción del materialismo filosófico son enormes desde el punto de vista de la interpretación de los materiales literarios, ¿no?, en algunos de los casos que se han dicho aquí. Y solo quiero poner un ejemplo concreto. Como han expuesto mis compañeros, el materialismo filosófico trabaja con realidades corpóreas y operatorias, donde lo más importante es el ser humano en tanto que sujeto operatorio que manipula, que se enfrenta a los materiales literarios. Por eso, por ejemplo, cuando desde las teorías de la literatura de ascendencia alemana, en muchos casos, y aquí ya nos tropezamos rápidamente con el luteranismo presente en las teorías literarias, concretamente en la teoría literaria de Hans Robert Jauss y de Wolfgang Iser, se habla de que el lector de la literatura, el mejor lector puede ser el lector ideal o el lector modelo, y se habla incluso del lector implícito. Esto es un fantasma. Es decir, el materialismo filosófico no podría aceptar nunca la existencia de un lector ideal, porque un lector ideal es un lector que no tiene manos. Es decir, es un lector que no sabe leer ni escribir, porque no es un lector corpóreo y operatorio. El único lector es el lector real, es decir, el lector que tiene manos y que se enfrenta con ojos y con cerebro y con una biografía, con una lengua que ha aprendido, una o varias lenguas que haya podido aprender a un texto literario. De tal manera que cuando, por ejemplo, desde el idealismo, desde el canto del cisne del idealismo alemán, que nunca acaba de cantar ese cisne porque parece que rebrota una y otra vez, ¿no?, cuando Lutero habla todavía en el siglo XXI, a través de ese larguísimo canto del cisne del idealismo alemán, diciendo que la literatura
tiene el sentido que le dé cada lector. No, el sentido que le dé cada lector no. La literatura tiene un sentido que tiene que ser coherente con el texto y con los materiales literarios, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es un ejemplo muy claro, es que en muchos casos las teorías literarias llenan de fantasmas los procesos de interpretación literaria, y desde una teoría de la ciencia como es la teoría del cierre categorial, este tipo de fantasmas son completamente identificados como mixtificaciones del proceso interpretativo. No se puede trabajar con realidades que son fantasmagóricas, es decir, la teoría literaria tiene que trabajar, como todas las ciencias que se precien, con realidades materiales, corpóreas y operatorias. Y el gran problema que yo me encontraba cuando hablo de materialismo filosófico frente a la literatura, dicen que la literatura no es material. Y bueno, si no es material, entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? Es decir, el contenido referencial de la literatura es la realidad misma, porque la literatura tiene sentido porque hace referencia a referentes que forman parte del mundo en el que vivimos todos. Es decir, o sea, que no cabe decir que la literatura es inmaterial, porque eso significa que no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, y a partir de aquí me gustaría ceder la palabra a los asistentes para preguntas, sugerencias. Pedro. Bueno, yo abundando en lo que han dicho los intervinientes, en referencias a obras que han enfocado su análisis de la ciencia desde el punto de vista del cierre categorial. El ámbito de la teoría de información, por ejemplo, fue abordada por Felicísimo Balbuena en un libro que se llama Teoría de la Información, que es un pedazo manual que se utiliza en la Complutense. Felicísimo Balbuena es profesor de la Complutense, entonces ha utilizado el canon de la teoría del cierre categorial para abordar el asunto de la teoría de información. Y previamente antes, pues Pilar Palop sobre la genética, la epistemología genética de Piaget, entonces que es un modelo que esto desde los años 70 estamos hablando, un modelo que desde el modelo de la teoría de Pierre, la genética. Tomás Ramón Fernández sobre temas etológicos empezó, digamos, esta línea, y Juan Carlos Sánchez es un discípulo suyo también, desde el punto de vista del análisis de la evolución y tal, desde ese canon, desde la teoría territorial, Julián Velarde, la lógica, ciencia de la lógica, o la historia de la lógica de Julián Velarde desde esa perspectiva, y la lógica misma, el manual de Talfa, ¿no? De lógica simbólica, hecho desde esa perspectiva, aparte de la historia de la lógica y otros análisis de las matemáticas y más por Julián Velarde. Y después las ciencias administrativas por parte de Hidalgo Tuñón. Pero quiero decir que hay un montón de gente que desde los años 70 más o menos se iba trabajando como canon de la teoría. Incluso con un añadido, digamos, he puesto una pregunta ya muy buena. Y bueno, y quizás también por completar la lista, aunque claro, la lista siempre es casi, no infinita, pero casi. En geografía, pues Marcelino Suárez Ardila también tiene trabajos importantes. Y en cuestiones también relacionadas con las técnicas, la sociología de las técnicas, Pablo Huerga también. Exactamente, Huerga. Claro, que la cuestión es dejar claro que no son asuntos especulativos, ¿no? Que tienen unas aplicaciones prácticas. Claro. Y luego Moradiellos en historia, y después, aparte de Rubinat, bueno, la tesis doctoral que leyó recientemente Esquinas Algaba, incluso apelando también a los trabajos que Esquinas Algaba hizo sobre los evangelios sinópticos, es decir, ya no solo en historiografía, sino sobre el Jesús histórico. Quiero decir que la aplicación de los métodos de Bueno para la teoría del conocimiento, en efecto, son... Es muy variado. Exactamente. Y quizás seguramente nos va a quedar algún nombre. Sí. Seguro. Pérez Jara, exactamente. Quiero decir que al hilo de esto, vamos, necesitaríamos a varias personas para recordarlo todo, porque es muy numeroso el Y contexto. después dos notas. En general, la idea que se tiene de la ciencia es una idea representacionista. La ciencia representa al mundo. Entonces, ¿cómo ataca la teoría territorial este asunto? Y la segunda pregunta es que este representacionismo muchas veces o bien es proposicionalista, en la ciencia son sobre todo proposiciones científicas, se expresa en forma lingüística, ¿no? Y además la representación suele ser una representación mental, ¿no? Entonces, digamos que en líneas generales, yo que soy profesor tengo que explicar qué es la ciencia a los alumnos y tal, ¿no? Pues la idea que tienen los alumnos en líneas generales, así que domina, es esta idea representacionista, mentalista y proposicionalista, ¿no?
de ciencia. Entonces, ¿cómo ataca, digamos, estos frentes la teoría de ciencia? Bueno, sí, fundamentalmente lo que critica Bueno es lo que él llamaría ese representacionismo que enlaza con una de las teorías de la ciencia que hay, que sería el adecuacionismo, que es la idea, como si dijéramos, que tenemos una realidad que está ahí y unas teorías que acaban solapándose o engarzando con ella, pues representándolo más o menos, de una manera más o menos fidedigna o verosímil. Claro, lo que critica Bueno es que hay una especie como de desdoblamiento del objeto. Él siempre dice, no es que los físicos estén trabajando con el simbolito del electrón, una E, no. Es que los físicos están trabajando con los propios electrones dentro de un acelerador de partículas, dentro de un tubo de rayos catódicos. Es decir, no son la representación de las cosas, los signos, lo que manejan los científicos, sino que son las cosas mismas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido desdoblar ahí entre el mapa conceptual o la teoría científica y la propia realidad, porque los cursos operatorios que involucran las ciencias pues van ligados a los aparatos, y los aparatos no están las representaciones de las cosas, sino que están las propias cosas. Entonces, Bueno subraya que quizás se podría decir que los filósofos de la ciencia se han limitado a pensar la ciencia como representación, pero de lo que se trataría es de pensarla como transformación de la realidad, más que representación de ella. Eso es lo que... Sí, yo iría por ahí. Y luego también es muy interesante lo que dices de cómo explicarlo, claro, llevarlo a que no parezca una especulación, lo que decías tú de que yo sugeriría una imagen, ¿no? Y es en la idea esta de que la ciencia construye el mundo, no lo representa, lo construye en gran medida, ¿no? Y con la intermediación de aparatos manejados, y con un ejemplo quizá muy burdo, pero yo creo que puede funcionar, es el uso del microscopio y el telescopio amplían el mundo, en cierto modo lo construyen. Es decir, los paramecios o no sé qué animales que completarían la nómina de animales, biológica, pues solo se logra el acceso a ellos mediante unos instrumentos que amplían esa realidad, tanto en la microfauna en este caso, como en cuanto al conocimiento del entorno de nuestro mundo, de nuestro planeta, contribuyen digamos, lo opuesto al microscopio, que es el telescopio. Yo creo que quizás esas imágenes puedan servir para una cosa que me parece que es interesante, que es entender esta visión constructivista que aporta Claro, es que eso es fundamental, es decir, la concepción de Bueno en este punto es fundamental, es decir, la ciencia, digamos que no transforma tanto la realidad cuanto que la construye. Y claro, alguien puede preguntar, pero bueno, ¿cómo se puede no transformar algo y a la vez construirlo? Bueno, es que el M no se transforma, es decir, la materia ontológica general no se transforma. Lo que sí estamos haciendo a través de las ciencias, que son tecnologías, como aquí se ha dicho, es construir parcelas de mundo que en tanto que se van construyendo, se van conociendo. Pero es que lo que sorprende también a veces decir, o al que lo oye, es que el objetivo de la ciencia no es tanto el conocimiento del mundo cuanto su construcción. Otra cosa es que esta construcción implique necesariamente un conocimiento, pero el objetivo fundamental es la construcción. El problema particular que en mi caso yo me he encontrado cuando se expone la teoría del cierre categorial, la teoría de la ciencia de Bueno aplicada a la literatura, a la filología, es que me he tropezado con el problema del lenguaje. Es decir, los filólogos del siglo XX, los teóricos de la literatura del siglo XX han sido educados en la convicción de que las ciencias son lenguaje. Precisamente lo que estamos combatiendo aquí. Las ciencias no son un mentalismo, la ciencia no es una reproducción sígnica de la realidad, porque el contenido de los signos tiene que ser un contenido corpóreo, tiene que ser un contenido real. La ciencia no puede ser signo de irrealidades, porque entonces no es una ciencia, entonces es un relato, es una mitología. Entonces, claro, lo primero que es necesario demostrar cuando se habla ante filólogos idealistas, porque claro, la filología ha sido una madriguera de idealismos, y esto es un problema para un materialista, ¿no? ¿Cómo explicas esto? Claro, lo primero que hay que demostrar es que el lenguaje es ante todo una tecnología, no es la casa del ser. Esta es una paparrucha hermenéutica, que se ha impuesto desde Heidegger y que han impuesto además sobre todo los hermeneutas, desde Emilio Lledó, que compró una televisión cuando lo nombraron presidente de la comisión para juzgar la televisión o algo así, que no había visto televisión antes, ¿no? Pero quiero decir que los hermeneutas, ¿no? Entonces consideran que el lenguaje es la casa del ser, lo cual es un disparate porque el ser no puede vivir en una casa, porque si suponemos que el ser es el continente del contenido, ¿no? Entonces dicen esta paparrucha hermenéutica que quedan tan felices. El lenguaje es ante todo una tecnología.
Entonces, claro, si concebimos el lenguaje como una tecnología, la preservación de determinadas lenguas que se supone encarnan el espíritu que no puede ser extinguido de un determinado pueblo, se descabeza completamente. Porque si la lengua es una tecnología y no el espíritu del ser, entonces pasamos del idealismo a la realidad. Entonces, claro, no es lo mismo disponer de una tecnología en español, ¿verdad?, que disponer de una tecnología en un idioma que no sea el español. Porque nos situamos en un contexto completamente diferente. De ahí la importancia que pueda tener pues simplemente una teoría de la ciencia, ¿no? Entonces, claro, no podemos hacer crítica literaria o teoría de la literatura usando unas tecnologías lingüísticas a las que consideramos la casa del ser, porque eso es hablar, vamos, de una mitología con la que no vamos a ninguna parte, ¿no? En ese punto. Sí. Pues aprovechando desde luego nuestras enormes cualidades, Iván y Carlos, como conocedores, por supuesto, de la teoría de cierre categorial, de la obra de Bueno, en su conjunto, y desde luego también vuestra extraordinaria capacidad didáctica, pues me gustaría que desarrollarais un poco esta cuestión esencial, que es la de los vínculos entre la teoría del cierre categorial y la teoría de Gustavo Bueno sobre el conocimiento filosófico. En términos técnicos, por lo tanto, podemos entender como la metafilosofía vinculada a la teoría del cierre categorial. Luego, pues un apunte simplemente a propósito del motivo que parece que habéis planteado perfectísimamente como la ciencia desde la teoría de la cierre categorial no se reduce a cultura, no es cultura, va más allá. El motivo que a mí me parece más decisivo, más definitorio, que tiene que ver con esos vínculos que antes señalaba Carlos Madrid entre la teoría de la ciencia del cierre categorial y la ontología. En cuanto que, claro, es absolutamente central en la teoría del cierre categorial la noción de verdad científica como identidad sintética, que se entiende como una verdad construida, ciertamente, pero completamente objetiva. En tanto que fácilmente, además en tiempos de relativismo y de escepticismo posmoderno, reducir la ciencia a cultura implica, al final, acabar reduciéndola a psicología social. Bueno, simplemente, claro, pues para que se vea lo de la vinculación de la teoría del cierre con la idea del conocimiento filosófico, pues habría que subrayarnos la distinción entre conceptos e ideas, que es la que introduce Bueno. Las ciencias trabajan con conceptos y los conceptos son como las águilas, ¿no?, que agarran trozos de la realidad, son capaces de hecho la propia etimología del concepto parece que va por ahí, por el agarrar, mientras que las ideas pues serían más como búhos, ¿no?, que lo que hacen es mirar o desplegarse, ¿no? Entonces, Bueno subraya que el germen de las ideas filosóficas son como si queramos posteriores a las ciencias, y surgen cuando, por ejemplo, determinados conceptos aparecen en diversas categorías o en los límites entre esas categorías, en esos solapamientos. Pues, por ejemplo, la idea de vida, ¿no? La vida es una idea porque aparece como concepto en la biología, pero aparece también en la psicología, aparece también en la sociología. Entonces ahí vemos un poco cómo esos conceptos que aparecen repartidos o intersecados en diversas categorías es donde surgen las ideas filosóficas. Y luego, pues sí, efectivamente, es decir, la noción de identidad sintética que Bueno subraya es para decir que la idea de verdad científica que mantiene el materialismo filosófico no es, entroncando con la pregunta que ha hecho Pedro Insua, no es que la verdad se reduzca a una adecuación entre la teoría y los hechos, no estamos en esa línea, porque no es una teoría de la ciencia representacionalista o adecuacionista, sino que es una teoría que lo que está subrayando es que la verdad científica se produce cuando tenemos dos cursos operatorios, es decir, dos conjuntos o procesos operacionales que involucran términos, operaciones, sujetos operatorios, por tanto, y entre ellos de repente se da una confluencia, es decir, un momento en el cual se produce una identidad entre ambos. Bueno pone el adjetivo de sintética para subrayar eso, que es un proceso que requiere una fabricación, es decir, una serie de operaciones.
Pues un ejemplo de identidad sintética, sí, pues que se me pueda ocurrir a primer momento, pues proveniente de las matemáticas, pues es el teorema fundamental del cálculo de Newton-Leibniz, donde vemos que una serie de cursos operatorios ligados al cálculo diferencial y otros ligados al cálculo integral acaban convergiendo. ¿De qué manera? Pues algo que a día de hoy, si alguno lo recuerda de los tiempos de estudiantes, se puede resumir de una manera muy simplificativa como que integrar es lo contrario de derivar. Entonces, ahí es donde vemos cómo dos operaciones que habían transcurrido por caminos totalmente diferentes acaban convergiendo, y ahí tenemos un ejemplo de identidad sintética. Sí, bueno, otro ejemplo de matemáticas es el área del triángulo. Sí. Se puede llegar con el famoso base por altura partido por 2, digamos, es una receta popular, pero luego pues tú también puedes suponer que esos tres lados del triángulo son una función que sube y baja cortada por un eje X y la integras y ves, y con esos sumatorios de esos diferenciales acabas llegando al mismo resultado. Claro, cierto es que en el campo de las matemáticas es más claro y más evidente lo de la identidad sintética. Yo por eso antes alertaba del peligro de buscar cientificismo y ciencia en todo con respecto a estos asuntos de las verdades, que son esenciales. Por eso decía este problema que suscita lo de las ciencias políticas, que quizá lo haya explicado muy deprisa, pero claro, porque claro que se buscan unas verdades y una especie de armonía, pero la armonía no se sabe cuándo se ha llegado y solo de forma retrospectiva se puede más o menos vislumbrar una aproximación a esa verdad política, ¿no? O sea, que esos son unos riesgos que conlleva pues dejarse también anegar por una visión que solo es válida para una parte de la realidad, no para toda. Sí, además es fundamental esa diferencia, esa conjunción entre la gnoseología y la ontología es fundamental, y en literatura es lo que permite resolver muchísimos problemas, porque por ejemplo está clarísima en literatura, en la interpretación literaria está clarísima la diferencia entre conceptos e ideas, está clarísima para quien se sitúa en la perspectiva del materialismo filosófico. ¿Por qué? Porque, hombre, un concepto es un referente categorial, un referente científico naturalmente con base material, y una idea es un referente trascendental, un referente que rebasa las categorías con base material. Ahora bien, ¿cómo llevamos esto, por ejemplo, al caso de los materiales literarios? Pues es muy fácil. Es decir, hay una disciplina que es la teoría de la literatura, que es la que se encarga de identificar los conceptos. La teoría de la literatura define lo que es el concepto de narrador, el concepto de novela, el concepto de tiempo y espacio en novela, el concepto de cronotopo, el concepto de endecasílabo, ¿verdad? Esos son conceptos, porque el de endecasílabo es un verso de 11 sílabas métricas, y esto es como el teorema de Pitágoras. O sea, da igual ser griego, mexicano, europeo o idiota, da lo mismo, eso se tiene que reconocer como tal. Bien, a partir de esos conceptos se puede ejercer la segunda disciplina, que sería un saber de segundo grado, lo equivalente a la filosofía, que es la crítica de la literatura. Porque si la teoría de la literatura identifica o estudia los conceptos objetivados en los materiales literarios, la crítica literaria estudia las ideas objetivadas formalmente en esos conceptos. De tal manera que solo podemos estudiar, por ejemplo, la idea de soneto una vez que tenemos construido el concepto de soneto. Y solo podemos interpretar, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, podemos saber que estos versos que acabo de pronunciar son endecasílabos heroicos. ¿Por qué? Porque conceptualmente el endecasílabo heroico se define como un verso de 11 sílabas métricas con acento en segunda, sexta y décima sílabas métricas. Esto es la definición conceptual. Y después, la definición crítica, podemos estudiar la idea de belleza en la lírica renacentista. Pero claro, eso implica enfrentarse a endecasílabos que con frecuencia son heroicos, como es la poesía de Garcilaso. Quiere decirse con esto que la teoría de Bueno, ¿verdad?, pone a disposición de cualquiera que trate de estudiar los materiales literarios un sistema con una potencia interpretativa extraordinaria, en ese sentido. Yo en ese añadiría pues una recomendación para que es un artículo donde Bueno quizás se acerca a estos temas, que es Poemas y Teoremas, sí. Donde Bueno tiene por una parte el soneto de Suelta mi manso de Lope, y por otro lado tiene pues la demostración en el primer libro de Euclides, creo que es la que culmina la proposición 47, si no recuerdo mal, que es el teorema de Pitágoras. Y entonces va comparando formalmente el desarrollo del soneto con el desarrollo de la demostración, y encuentra efectivamente ciertos paralelismos, pero también ciertas diferencias que marcan la diferencia, pues eso, entre que la crítica literaria es una actividad filosófica que desborda completamente la ciencia, mientras que la geometría euclidea no. ¿Por qué? La clave la encuentra Bueno en el hecho de que mientras que
como si dijéramos en Euclides, construyendo sus figuras con sus compases y tal, es capaz, como si dijéramos, de hacer una neutralización total del sujeto. En el caso del Mayoral de este año, no se puede neutralizar a ese sujeto que es el autor Alope, porque si no uno cae pues, en interpretaciones como aquella que ya cité yo en esta Santa Casa de la psicoanalítica, ¿no? Sí, sí, donde se puede leer psicoanalíticamente. No, eso, claro, el psicoanálisis es convertir la literatura en un material radioactivo, ¿no? Donde cada uno puede decir lo que quiera. Entonces, claro, el psicoanálisis hace del Quijote pues, un material radioactivo, entonces es la radioactividad de lo literario que el hermeneuta, que desde el punto de vista que yo se puede sostener, la hermenéutica es una pseudociencia, ¿no? Entonces el hermeneuta se convierte en una especie de sacerdote o medium, que es el único capaz de leer el código que él mismo se inventa a la medida que lo está leyendo, porque claro, puedes decir cualquier disparate que no ocurre nada porque no te enfrentas a ninguna realidad que te desmienta. Realmente, por eso digo que el psicoanálisis convierte a la literatura en un material radioactivo que tiene que ver con cualquier cosa menos con la realidad literaria. Claro, por eso nuestra insistencia en que darle ese barniz científico a cualquier parte de la realidad, pues bueno, pues es un voluntarismo en gran medida que viene alimentado por este mito que hay de la ciencia como algo que ha sustituido a otros mitos, en algunos casos no menos oscuros. Exactamente. ¿Más cuestiones? A ver, sí, yo había pedido hace rato porque venía al hilo del listado que habéis estado de recordatorios y tal. Entonces, a propósito de eso, aunque también ligando esto último que acabas de comentar, Iván, en fin, no todo es verdad, pues creo recordar, el mes de junio hubo una presentación que conozco de Pablo Huerca a propósito de identificar cine y ciencia, y que fue desvirtuado personalmente por Gustavo, diciendo, bueno, tú puedes utilizar mi sistema y tal, pero demostrando que eso no es ciencia, sino arte. Simplemente, a propósito de que se le ha aludido y tal, pues recordar. No, pues muy pertinente el recordatorio, estoy completamente de acuerdo. Claro, el arte es otra cuestión, es otra cosa. El arte no es científico, eso también ha sido una pelea con frecuencia, pelea literalmente además, cuando la gente se empeña en decir que es que la literatura construye verdades. No, vamos a ver, la literatura no construye ninguna verdad. La literatura es un discurso que se sustrae además a la realidad literal a través de un estatuto ficticio, lo que trae un componente muy lúdico, pero no se le puede pedir a la literatura la explicación de verdades, porque es que entonces la Divina Comedia de Dante sería una especie de escáner del más allá, ¿no? Entonces, claro, dices tú, bueno, pues como lo dice Dante en la Divina Comedia, pues así es el más allá. No, ni es tampoco un tratado geológico sobre el mundo de ultratumba o el subsuelo, no es eso. No se puede acudir a la literatura esperando que la literatura nos revele un conocimiento de verdades. El arte es otra cosa, el arte no pretende decir la verdad, sino simplemente plantear una relación de ideas con un formato estético. Por esa razón yo también me he enfrentado muchas veces a quienes, amparándose en una versión perversa de la República Platónica, del libro 10 de la República Platónica, se separan y escinden la poesía de la filosofía, ¿no? Es decir, la poesía es filosofía en verso, la buena poesía. La buena poesía, la mala poesía no se puede considerar ni como poesía siquiera. El propio Platón dice, cuando los poetas compongan, es necesario que compongan con conocimiento. Claro, es que si no están diciendo chorradas, como el Dios está azul. Claro, el Dios está azul, eso hay que explicarlo, porque si no, no tiene sentido. A cada uno lo que es de cada uno, es decir, al arte lo que es del arte, y a la ciencia lo que es de la ciencia, y a la cultura lo que es de la cultura, que no se sabe lo que es de la cultura, ¿no? Porque la cultura es todo. Gente que danza, como dice Gustavo Bueno, gente que no sabe lo que dice, todo eso es cultura, ¿no? El amputar el clítoris a las mujeres es cultura también, está muy bueno, ¿no? Con todas estas historias, eso es cultura, ¿no? Claro. Pero se puede vincular completamente el arte de la ciencia, por ejemplo, en composición. En una regla estricta que parece que
gusta siempre. En composición sí. Y, Ahora, por ejemplo, en música, la armonía, etcétera, etcétera. No sé si me ponen muchos ejemplos. ¿Eso no podría ser ciencia? eso es una acepción de ciencia, a lo que entiendo, de la ciencia como arte, virtud o industria o competencia o capacidad, una técnica, ¿no? Una tecnología. Evidentemente, para componer una sinfonía se tiene que dominar, se tiene que conocer la tecnología de la composición. Es decir, yo no podría componer una sinfonía porque no tengo la tecnología, es decir, el conocimiento para construir. No voy sobre que sean unas reglas cualesquiera y aplicándolas haga ya evidencia que no. Me refiero a que esas reglas están basadas en realidad producen, por ejemplo, placer o un tipo de sentimiento en el humano. Sí. Y parecen objetivos, ¿no? Tú compones una fotografía y si te sales de las normas que se han estudiado a través de Occidente, sí, supongo, principalmente, gustan, parece, a todo el mundo. Bueno, ahí hay varios conceptos, que es el concepto del gusto, de la satisfacción. Sí es cierto que en el arte siempre ha habido una serie de normas destinadas a construir un determinado modelo de obra de arte, ¿no? Por ejemplo, durante 25 siglos ha estado vigente un modelo de construcción de obra de arte que fue el modelo aristotélico, el modelo mimético. Es decir, se toma como referencia la realidad y se considera que el arte es una imitación de la realidad. Esto es descriptivismo, ya de entrada. Es una imitación de la realidad y que, por lo tanto, la mímesis como principio generador del arte es el modelo. Entonces, el modelo para hacer tragedias tenía que responder a las unidades de tiempo, lugar y modo, unidad de estilo, mantener el decoro, y que si salía de esas normas hacía un arte que no era considerado como tal obra de arte. Hasta que llega un momento que el arsenal de obras estéticas que se construyen contrarias a esas normas es tan grande que hay que registrar eso de alguna manera. El caso de Lope de Vega es paradigmático, porque es un individuo que en 1609 tiene que construir un arte nuevo de hacer comedias, porque está construyendo comedias conforme a unas normas que no son las oficialmente vigentes. Quiero decir con esto que no sé si entiendo, no sé si estoy respondiendo bien al planteamiento que me haces, pero no es totalmente disociable. No es totalmente disociable desde el punto de vista de la construcción, pero sí sería disociable desde el punto de vista de aquellos que exigen a las obras de arte una respuesta a las verdades del mundo. No sé si he logrado muy bien acertar con la cuestión. No dejarlo fuera del arte puede ser muy mecanista. Pero el tema es amplio, es complejo. Sí, para complementar un poco la respuesta que tú has dado a esta pregunta que yo considero muy interesante, la relación entre arte y ciencia y la música. Es verdad que, vamos, yo creo que el arte musical nunca puede ser ciencia, porque además no se puede eliminar el sujeto ni operatorio, ni el que construye la sinfonía, ni tampoco el sujeto receptor. Es decir, en ciencia efectivamente hay construcciones objetivas y en arte siempre tiene que haber un sujeto que recibe como tal la obra. Pero, un minuto nada más. Es verdad que en el barroco se intenta efectivamente hacer lo que usted dice, de hacer una relación casi geométrica entre el Tratado de las Pasiones, por ejemplo, y la obra sinfónica. De tal manera que a cada elemento melódico o armónico le correspondería una pasión determinada. Eso yo creo que llegó a su límite justamente en la propia construcción barroca. Y efectivamente hay una especie de relación, que tiene que ver incluso con la psicología, etcétera, entre los elementos armónicos y las pasiones. De hecho, los compositores lo tienen en cuenta en cuanto al modo mayor, menor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quizás la comparación más cercana que se podría hacer entre arte y ciencia sería aquellas construcciones, por ejemplo, sinfónicas, donde efectivamente la construcción interna como tal de la obra llega a tal coherencia que se podría decir que efectivamente es una obra internamente, ¿verdad?, artística, en la cual uno puede analizar su perfección, pero independientemente de la pasión que suscite. En cuanto mete sentimientos o pasiones, que es una concepción muy romántica de la música, en cuanto que se vincula, ¿no?, como la música como expresión de la interioridad de los sentimientos, inmediatamente ahí, desde luego, la teoría materialista criticaría que se entra dentro de elementos subjetivos que no permiten como tal analizar la obra musical. La obra musical había que analizarla internamente en las propias construcciones de lo que son las notas, los sonidos, los instrumentos, etcétera, etcétera. Y en la propia coherencia interna de una sinfonía. Ahí es donde se podría comparar la ciencia como tal con la obra musical sinfónica. Bien. Respecto de la poesía, esto es un desafío, ¿eh?
sin desafíos. Dios está azul. Vale, ¿qué quería decir aquí este hombre? Es una creación subjetiva, idiota, que no tenía ningún referente, o sea, no tenía ningún referencial, es una creación. ¿Y qué quería decir Lorca con verde que te quiero verde, verde viento, verde rama? O sea, tenemos que entrar, o sea, cuando yo escucho el romance del sonámbulo, es que estaba sonámbulo o a mí me dice algo. Bien, de acuerdo, vamos a poner elementos referenciales, categoriales, sí, pero hay algo que se escapa dentro del respeto, la admiración y la profunda convicción que tengo hacia el trabajo que desde la literatura, la filología se quiere hacer, pero hay algo que se escapa, que no todo lo puede explicar la teoría respecto a determinadas composiciones poéticas. Por ejemplo, el romance del sonámbulo. A mí me parece, yo cada vez que lo leo, me sigue gustando, y dice verde viento, verde ramas, bueno, eso está clarísimo, pero ¿qué quiere decir con verde Joven, verde viento? Joven que te quiero joven. Entonces, esto... Verde es lo joven, lo juvenil. Entonces, en esa misma situación hay un señor que se llama Eduard Bono, que dice que azul es el cielo, la visión desde arriba, y se utiliza en creatividad, en los 6 sombreros para pensar. Entonces puede estar diciendo este hombre, Juan Ramón Jiménez, el Dios está azul, Dios está ejerciendo una visión desde arriba que todo lo puede. Entonces entramos en tiene la poesía por... O sea, eso se puede explicar, de la misma manera que la duda metódica de Descartes se detiene ante la evidencia de las verdades matemáticas, los juicios crítico-literarios se pueden detener también ante determinados hechos que resultan que hay que asumir. El Dios está azul es el Dios de los poetas, es decir, a Spinoza el Dios está azul le habría puesto los pelos de punta, todos los pelos de punta le habría puesto, eso, sin duda, y a Platón no digamos, es decir, Platón echaría eso de la República, porque Platón, la única literatura que acepta en su República es aquella que responde a los programas políticos, como debe ser, se diría Platón. Entonces, lo del Dios está azul, eso es el Dios de los poetas, no el Dios de los teólogos, ni tampoco el de los filósofos, evidentemente, pero es el Dios de los poetas. ¿Pero de qué poetas? Pues de aquellos poetas que son posteriores al simbolismo y al parnasianismo, porque Garcilaso jamás podría decir Dios está azul, porque eso es inconcebible en la poesía del Renacimiento. Decir que Dios está azul significa que vas a la hoguera inmediatamente, porque estás atribuyendo la causa primera a un accidente cromático, además es una salvajada, eso es un disparate, ¿no? Bueno, claro, eso es irracional. Eso es irracional para un Garcilaso. Pero eso es racional porque el racionalismo de la literatura está dado a una escala diferente del racionalismo de otros campos categoriales. Entonces, el Dios está azul es racional en una poesía post-parnasianista o post-simbolista. ¿Por qué razón? Porque eso es un Dios lúdico y juguetón completamente. Eso es como un duende de un bosque. Entonces, decir Dios está azul es decir, la plenitud del mundo está en su estado más superlativo, y yo como poeta me siento un Dios en un mundo azulado, no un mundo pitufo, por así decir, sino en un mundo donde la plenitud es máxima. De la misma manera que el color verde para Vicente Alexandre puede ser descomposición, el color verde para Lorca es expresión de juventud. Entonces el verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, bajo el rostro del aljibe se decía la gitana, etcétera, etcétera. Eso es joven que te quiero joven, evidentemente. De tal manera que los poetas siguen un código lingüístico que es extremadamente autológico, es decir, ellos reducen lo normativo a lo autológico, o en todo caso dialógico, cuando forman parte de un grupo como puede ser el creacionismo, el modernismo, la poesía pura, el futurismo, es decir, ellos dotan a las palabras que usan de un sentido válido dentro de su dialogismo, o incluso, como en el caso de Juan Ramón, que no compartía nada con nadie, dentro de su propio autologismo. Entonces, se puede interpretar el sentido de lo que quieren decir con un Dios está azul. Ahora bien, a veces hay que salir de la teología para poder interpretar la poesía, y por supuesto nunca se puede salir de la realidad para interpretar la literatura. Primero porque de la realidad solo se sale por la puerta del tanatorio, quiero decir, de la vida, ¿no? En ese sentido. O sea que
se puede interpretar eso y se puede interpretar de una manera coherente después de pensar bastante. Después de pensar, hay que pensar y hay que pensar con ideas. Yo añadiría una cosa, vamos, abundando en este prestigio que todos conocemos que tiene lo científico, ¿no? Claro, en el periodo de las vanguardias del siglo XX, el dadaísmo, futurismo, surrealismo, ahí hay unas ínfulas científicas en un movimiento que se llama surrealismo, en la definición que da André Breton de lo que es el surrealismo, puro automatismo psíquico. Es decir, ahí se quería dotar, probablemente, por supuesto unido al auge del psicoanálisis en el momento, se quería aproximar la creatividad, valga la palabra, a estos procesos, pero claro, que luego en realidad son falsos. Totalmente. Y lo puedo afirmar yo, que tenía relación cuando era joven con el grupo surrealista de Madrid. Los puros automatismos psíquicos eran muy predecibles. Es que todo eso es un irracionalismo de diseño, completamente, porque todo lo que hace el ser humano es racional, incluso cuando construye irracionalmente aquello que finge hacer. Es decir, por eso decimos de Freud es el mejor novelista del siglo XX, porque además introduce un género de novela que es la novela onírica realista, es decir, los relatos oníricos que atribuye a sus pacientes y que probablemente se los inventó todos él, porque a partir de la cosecha que va oyendo, ¿no? Aparte que el surrealismo, la poesía surrealista es un surrealismo de diseño. ¿Cómo puede ser irracional usar el lenguaje cuando están usando un sujeto, verbo, predicado, complementos? No hay una estructura más racional que esta. Es decir, eso es un cinismo por parte de todos estos poetas, ¿no? Que son unos zorros de lo más sofisticado. No hay una cosa más astuta que un poeta, en definitiva, porque es un tipo que además se finge, no, es que yo prescindo de la razón. ¿Cómo tú prescindes de la razón? Tú tienes una razón cínicamente sofisticada y además te estás haciendo, pues eso, el tonto, el sueco, el loco, para que no te juzgue, digamos, el tribunal. Es decir, estás buscando un racionalismo dado a una escala diferente del de los demás para hacerte el original. O sea, eso así de simple. Luego, por otro lado, también hay que decir que, lo digo yo, que trabajo sobre estos asuntos, es decir, todo lo que tiene que ver con la cultura, el mundo académico, la poesía, la literatura, todo eso está muy sobrevalorado. Eso está muy sobrevalorado, quiero decir que o sea, a otro zorro con ese cuento. Recordemos la sentencia de Epicuro, ¿no? Huyamos de la cultura con velas después de la gracia. Hombre, eso es terrible. O sea, no vamos a hacer como Goebbels, que cuando oía la palabra cultura sacaba una pistola, ¿no? Pero yo cuando oigo la palabra cultura es que prefiero ir al circo. Sí, y sobre todo intelectuales, ¿no? Sí. Bueno, los intelectuales ya, eso es un chiste, ¿no? Eso es un chiste mejor contado del mundo posmoderno. O sea, que Solo nos falta que Almodóvar sea un científico también. Bueno, es cuestión de tiempo. En el arte, en fin, no sé. De hecho, no se llama Academia de Ciencias Cinematográficas. Sí, Si me permitís, un poco a colación de lo que dijo el compañero, yo creo que sería pertinente distinguir entre técnica, ciencia y tecnología. Por ejemplo, la medicina. La medicina están mediando muchísimas ciencias en el contexto de la medicina, pero en sí misma la medicina no podríamos hablar de ciencia. Es decir, en cuanto que es una tecnología que trata con unos enfermos y transforma a unos enfermos en sanos, digamos así. Entonces, decía Aristóteles aquello, donde no existe la curación, es una técnica, digamos, que recae en Sócrates, en Platón, en Aristóteles, no en el hombre. No se cura el hombre, se cura a Sócrates, se cura. Entonces, pero sin embargo están mediando muchísimas ciencias en el contexto de la floración, la cristalización de la medicina actual, moderna, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, ahí tendríamos la ingeniería o la arquitectura, ¿no? La arquitectura es una ciencia, pues estas disciplinas advenedizas, digamos, del siglo XIX que eran propias de gentes más o menos vulgares y que tenían poco reconocimiento académico, ninguno, ¿no? Arquitectos, ingenieros, etcétera, que hasta el siglo XIX no lo reconocen, los estudios superiores no lo reconocen como tales, ¿no? Claro, eso no son ciencias exactamente, la ingeniería no es una ciencia. Median muchísimos, pues eso, lo que llama bueno, ¿no? Cierres categoriales, es decir, medicina, la fisiología, eso sí es una ciencia, anatomía, estos son porque se produce ese cierre, es decir, porque se producen términos que generan nuevos términos dentro del mismo circuito, por así
así decir, en ese circuito. Sin embargo, en el caso de la química, la bioquímica, en la medicina pues influye, pero eso no convierte a la medicina en ciencia, es un conjunto, es un conglomerado de técnicas que en cuanto media la ciencia se llamarían tecnología. Digamos, esto es un poco la medicina sería una tecnología, igual que la ingeniería, o igual la arquitectura ya sería otra cosa ahí, habría que, ¿no? Bueno, te trasladaría ahí a la mesa. Yo me siento aludido con lo que dices de la arquitectura como arquitecto, porque claro, es que es cierto, hay muchísimas tecnologías asociadas a la arquitectura y claro, muchas soportadas pues en ciencias y si te vas a, bueno, eso sería ingeniería, pero bueno, el perfil de una I metálica, una de estas que hay aquí, responde perfectamente al reparto de cargas y a al mínimo metal necesario para que la sustente sin deformaciones. Claro, eso es una abstracción tan enorme que es un poco lo que decía Carlos, de aquellos cálculos que dan por fruto una HB 180, por ejemplo, o 160, no sacas, pues no sé, la ampliación del Reina Sofía. Es decir que, claro, pero tienes que tenerlas presentes en todo momento. Desde luego, la arquitectura no es una ciencia. Y de esto ya hemos debatido en la Fundación Gustavo Bueno en su momento, porque aquí siempre estamos también metidos en un lío importante, y es que se confunden los campos que se quieren analizar con ciertas teorías de los mismos. Y ahí se crea una gran confusión. Y se trata de afinar esos instrumentos, pero eso no convierte al objeto del análisis en una ciencia. Es un problema que se da pues, en los ejemplos que estamos viendo hoy. El de la medicina es un caso, de la arquitectura es otro y otros muchos. Sí, bueno, yo quería preguntar, os habéis referido a muchas aplicaciones prácticas y una de ellas os habéis referido a la historia, la aplicación de la teoría del cierre respecto a la historia. Habéis nombrado a Maradiellos. Entonces a mí me gustaría, o si pudiese ser, si me pudieseis hablar un poquito para yo introducirme en algunos aspectos en ese sentido, si hay algún desarrollo. Yo te recomendaría, como estamos con mucha bibliografía, un artículo que se titula, me parece, Reliquias y Relatos. De bueno. Yo creo que por ahí es un sitio para empezar, un inicio interesante para comenzar ese asunto. La historia, un análisis. Y el individuo, no, ya, pero es más. Y luego, bueno, de Maradiellos las caras de Klimt. Esas son las caras de Klimt. Pero el artículo que mencionó Iván Vélez, sí. Como puerta de entrada, eso es muy interesante porque, claro, Reliquias y Relatos, con eso vamos construyendo Sí, más o menos la idea, ¿no? La idea de Reliquias y Relatos. Sí. No, bueno, pues ¿Qué consiste la idea? Claro, pues la reliquia. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, Reliquias y Relatos, pues la crónica de Bernalia del Castillo es un relato de la conquista de México por parte de Hernán Cortés. Pues las reliquias serían aquellos objetos, aquellos cuerpos que han sobrevivido de aquellos tiempos y en los cuales, pues si hoy vemos que el Templo Mayor está destruido pero quedan los cimientos, es evidente que hay una congruencia entre el relato y la reliquia y la evidencia que tenemos hoy allí. O sea, que ese tipo de cosas, que por cierto me viene muy bien hablar de esto porque para que veamos otra vez cómo las mitologías o nematologías están siempre influyendo en estas cuestiones, ¿no? Tan escurridizas. Como alguien ha hablado de la Biblia o de asuntos religiosos, no me acuerdo ahora quién ha sido, si se dan ustedes cuenta, hay unas verdaderas obsesiones por encontrar las reliquias exactas que respondan al relato de la Biblia. Quieren encontrar la tumba en la cual deslizaron la gran piedra tras la cual estaba nuestro Señor Jesucristo en carne mortal fallecida y luego de la cual salió. Y quieren en la Sábana Santa aplicarle unas tecnologías muy virtuosas para ver si encaja perfectamente con esos relatos un tanto forzados, y no me meto en más asuntos, pero que como vemos, este tipo de trabajos que estamos hablando, Reliquias y Relatos, vale pues para ir separando el grano de la paja y para ver cómo se construyen pues estas verdades históricas, ¿no? Yo diría
digamos, la idea fundamental de ese artículo es que la historia está presente, no es pasada, la historia se hace en el presente. Yo creo que es una tesis muy fuerte y muy interesante, es decir, la historia no es una reconstrucción, digamos, no presupone la máquina del tiempo, no puede volver atrás, la historia se hace en el presente. Y se hace en el presente y su campo de acción, digamos, son las reliquias y los relatos, es decir, los monumentos que hay que presuponer siempre un sujeto que los ha constituido, y todos los mecanismos que suponen construir ese sujeto, y los relatos, es decir, las relaciones que vinculan esos monumentos, que son los documentos, los relatos, los documentos, con la sociedad del momento, etcétera, con esos sujetos que están encasados que pertenecen a unas sociedades determinadas. El campo de la historia está ahí, en esos monumentos y documentos. Y por completar lo que dice Pedro, sí, todo tipo de evidencias. Por completar lo que dice Pedro, de que es una idea del presente, por eso es absurda esa idea de que es intolerable el revisionismo. Esto se ha criticado mucho con el tema de la memoria histórica. No, es que son revisionistas. Bueno, es que el revisionismo es una constante, es el procedimiento. Es que es el procedimiento. O sea, si aparece algo nuevo que pule o que distorsiona una teoría, pues hay que cambiar la historia. Vamos. Esto de los documentos y los monumentos es interesante por el pirronismo histórico en el que estamos ambiente, ¿no? Es decir, el escepticismo absoluto, la historia como si fuera una ciencia blanda completamente, como si cualquier cosa pudiera justificarse históricamente, ¿no? Entonces, claro, el documento, por ejemplo, pues, por un caso, el documento famoso de Casanova, ¿no? Del 11 de septiembre, el 11 de la Diada, ¿no? Ese documento pone por la libertad de España. Entonces, la fuerza del documento, además la historia es una ciencia perfecta por el pasado está perfecto, porque los sujetos responsables de esos monumentos o documentos están fallecidos, y esa es la esencia de la historia. Fallecimientos de sus sujetos, ¿no? Están definidos, están ya definitivamente establecidos su curso biográfico en este caso, ¿no? Entonces, claro, la historia se disuelve en cuanto llegas al presente, en cuanto que los sujetos presentes, cuando están vivos ya, pues en la historia desaparece, se convierte en reportaje periodístico, todo lo que quieras, pero no en una historia. Tiene que haber sujetos fallecidos, los sujetos históricos. Y incluso, Casanova pone España, por la libertad de España, está la fuerza del documento, y eso no puedes decir, no, ahí cualquier cosa cabe, la hermenéutica no puede ser tan fuerte como la hermenéutica no puede ser tan fuerte como para transformar eso que pone España en Cataluña. No puede ser, eso estás falsificando la historia. Estás falsificando la historia. Si es historia, es verdadera siempre. Entonces, una tesis también que se sostiene ahí. Si es historia, es verdadera siempre. Es decir, no existe el relato histórico ficticio, incluso es una construcción completamente contradictoria. O será siendo historia, o algo así. La historia, si es historia, es verdadera. Serían los orígenes, claro, apostillando solo son ciencias beta. Sí, de acuerdo, son ciencias. Soy de historia, que se dice, ¿verdad? Sí, son efectivamente. Sé los límites, o sea. Pero las ciencias beta no quieren decir blandas, ¿eh? Hay ciencias alfa, como la cosmología, que es mucho más especulativa que una ciencia beta como puede ser la historia, ¿no? Pero depende de la que. Exacto. Estamos aquí es cierto, pero por ejemplo, la crítica de la literatura es una ciencia betadísima, claro. Es una crítica. Incluso no se puede hablar de crítica de la literatura con una. Exactamente, como si tuviera un gran estatuto científico. Precisamente, la prudencia de Bueno en este sentido es enorme porque él habla de umbrales científicos, es decir, hay una dosis de cientificidad que tienen al máximo algunas ciencias, como puede ser la matemática o la química, y otras como ya las ciencias, digamos, pues políticas, el derecho, ¿verdad? Donde el sujeto operatorio es absolutamente imprescindible, entonces no se puede. Ahora bien, claro, la presencia de sujetos no legitima que el intérprete de turno tenga todas las libertades del mundo para jugar en ese tablero con
con ripios noseológicos, es decir, con radiactividad. Es decir, esto significa lo que yo digo. No, bueno, eso no puede ser. En algún congreso cervantino, algún debate se terminó diciendo el Quijote significa esto porque es lo que yo dijo alguna persona ilustre. Y bueno, pues eso no nos informa sobre lo que es el Quijote, nos informa sobre su capacidad interpretativa del Quijote. Hay que distinguir esto en ese sentido, pero es cierto, ¿no? A veces la historia nos informa más de los historiadores que hacen la interpretación que del contenido histórico efectivamente existente, ¿no? ¿Alguna cuestión más? No, aprovechando vuestra capacidad pedagógica, que os agradezco, si pudierais abundar en la diferencia entre cierre tecnológico y cierre categorial para ilustrar las cosas que se han tocado aquí. Yo creo que la diferencia iría sobre todo por lo siguiente. El cierre tecnológico es un cierre también operatorio, no cabe duda, pero como si dijéramos, un cierre científico exige también un cierre preposicional. Es decir, como si dijéramos, aquí habría que introducir quizás más artillería pesada, y es la idea del espacio noseológico de los 3 ejes, ¿no? Claro, la ciencia, para ser ciencia, requiere sobre todo un regresus hacia abandonar el eje pragmático, lo que llama, cuando se produce en una verdad científica, la neutralización de las operaciones y de todas las figuras subjetuales, donde están esos componentes que incumben al sujeto operatorio, pero que hay que hacer abstracción de ellos apartándolos, ¿no? Como si dijéramos. Entonces yo creo que en el cierre científico hay que regresar al cierre preposicional, no solamente un cierre operatorio, sino también cierre preposicional, cosa que muchas veces en las técnicas pues no está. Hay que ir al eje semántico, probablemente. Sí, hay que volver al eje semántico. Hay que ir al eje semántico, es que claro, Claro, eso es artillería. Llevas a poner, claro, eje sintáctico, semántico y pragmático. El pragmático es más rapidito, pero claro, es en el semántico donde estaríamos, creo yo, respondiendo a eso, ¿no? Por referenciales, fenómenos, esencias y estructuras requiere de... En literatura es el grandísimo problema, porque claro, te ponen delante un soneto, ¿no? El soneto, pues, sobre retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, etcétera, etcétera. Bueno, interprete usted eso prescindiendo del sujeto. Bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a interpretar eso prescindiendo del sujeto. Entonces aquí se acude a las tecnologías conceptuales de la teoría de la literatura, hasta donde se llegue. Entonces, claro, uno puede iniciar un regresus hacia formas conceptuales. Las formas conceptuales nos dicen que estamos ante una estructura métrica de 14 versos en decasílabos, heroicos o lo que sea. Entonces, claro, si reducimos los esquemas métricos a sistemas versales métricos de 14 versos en decasílabos, ahí estamos neutralizando al sujeto operatorio. Entonces, la teoría de la literatura llega a neutralizar al sujeto operatorio en ámbitos bastante avanzados, mucho más avanzados de lo que aparentemente resulta. Y una vez que tenemos los esquemas métricos, sí podemos progresar, podemos ir de nuevo a los fenómenos y vamos de nuevo a la estructura métrica, vamos de nuevo al soneto. Y entonces estamos viendo que se trata de un individuo que está de alguna manera rehabilitando el significado de los libros, porque incurre en una misantropía, prefiere los libros a los hombres vivos, prefiere los hombres muertos a los hombres vivos, prefiere un saber dado en términos puramente lógicos y conceptuales al margen de una interacción del tipo que sea. Entonces, entre ese ir y venir, bueno, yo rompo una lanza en favor de las humanidades, y perdón por usar esta palabra, porque las humanidades ya nos conducen a estructuras míticas, pero a las ciencias que podríamos denominar estructurales en este sentido, porque construyen estructuras donde el sujeto operatorio se puede neutralizar más allá incluso de lo que aparentemente parece, de lo que aparentemente es posible, y luego nos podemos retrotraer con armas bastante purificadas a interpretar esas ideas, ¿no? Pero en efecto sí, esto ya es la artillería pesada, como se ha dicho, del espacio gnoseológico. Pero el espacio gnoseológico es uno de los grandísimos hallazgos de Gustavo Bueno. Es decir,
la arquitectura del espacio nosológico, eso ha resuelto, vamos, al menos para la literatura, ha resuelto montones de problemas. Otra cosa es que la gente que se dedica a la literatura asuma esto, ¿no? Porque uno se siente como totalmente solo en su terreno. Porque a mí me hace mucha gracia cuando la gente de mi campo, los filólogos, dicen, no, es que aquí hay que ser originales, hay que ser rompedores, hay que abrir nuevos caminos. Sí, y entonces uno va de original, de rompedor, abriendo nuevos caminos, y cuando mira para atrás no ve nada, porque sus colegas son los primeros en abandonar la nave y decir, no, es que eso no va ni Dios que se entienda. Es curioso, Jesús, cómo esta teoría del espacio nosológico nos habla de sintáctico, de semántico, de pragmático, por lo tanto nos está remitiendo a la metalógica en cuanto a teoría de los signos lógicos y sus vínculos con los sujetos operatorios. Más es que eso es y en definitiva pues a la semiótica. Es en semiología, efectivamente. Pero es que sería muy lógico que los filólogos se interesaran por este tipo de cuestiones. Porque tienen un concepto de la semiología completamente popperiano, pero no lo saben. Es decir, ellos no saben que son teoreticistas. Porque ellos incluso llegan a decir, durante muchos años ocurrió esto, en los años 60 y 70, reducían la totalidad de los materiales literarios a la obra literaria. Entonces decían, no, es que aquí lo único que importa es la estructura de la obra literaria. ¿Y qué hacemos con el autor? ¿Y qué hacemos con el lector? ¿Y qué hacemos con el intérprete o transductor? Eso es como si un médico dice, no, es que yo lo único que estudio es el páncreas, a mí el corazón y los pulmones me dan igual. Entonces se reduce una totalidad atributiva a un término del campo. Y es como si un químico dice, no, es que yo solo trabajo con el benceno, porque a mí el wolframio y el borio me caen mal. Digo, bueno, pero es que esto no es química, eso es un pirao que trabaja con el wolframio, pero nada más, ¿no? Entonces hay gente en teoría de la literatura que se considera además a día de hoy muy vanguardista, pues porque trabaja con un único elemento, o se desarrollan teorías literarias como la de los polisistemas, que simplemente es puro, es puro M3, porque es una teoría tan desarrollada que ha perdido de vista completamente la realidad. O sea, son teorías literarias que se relacionan entre sí sin relacionarse con la literatura, con lo cual esto es un creacionismo mágico de primer orden, ¿no? Y les parece mal cuando se les dice esto, o sea, no, este tío está pirado, como Gustavo Bueno y tal y cual. Me parece muy bien estar tan pirado como Gustavo Bueno, ¿no? Pero no hay más pirado que el que no sepa cuáles son sus fundamentos, en ese sentido. Pues si os parece, pues podemos concluyendo. Quiero agradecer mucho la presencia a las personas que me acompañan, a los ponentes, porque han dedicado su tiempo de manera completamente generosa. Larga vida a don Gustavo.